Entonces, en la clase de hoy, como ven el título, vamos a hablar sobre cáncer de pulmón. Y ustedes me van a contar qué saben, cuál es el principal factor de riesgo. Tabaco. ¿Qué otro factor de riesgo hay? Bien, contaminación ambiental. La edad es factor pronóstico, pero no factor de riesgo. ¿Qué más? La radiación o las exposiciones laborales. Dentro de la epidemiología del cáncer de pulmón, dentro de todos los cánceres, es frecuente y tiene una mortalidad alta. Se dice que en promedio, el promedio de año o a los 5 años, la tasa de supervivencia es baja y esto va a depender siempre del estadio en el que se haga el diagnóstico del paciente. Dentro de los cánceres, un poco más prevalente en hombres que en mujeres, pero está entre los 3 o 4 primeros en ambos sexos. Factores de riesgo, el número 1 es el tabaquismo, ya sea activo o puede ser pacientes con tabaquismo pasivo, se vio. Lo que es laboral, exposición a sílice o amianto, y lo que son ambientes contaminados, ya sea con biomasa o la contaminación ambiental. Lo que es la histología, que es lo que nos va a informar el de anatomía patológica, es el tipo de célula que tiene el cáncer. Dentro del cáncer de pulmón podemos tener de tipo escamoso, adenocarcinoma. Después podemos tener de células pequeñas o de células grandes. Cada uno de ellos tiene subdivisiones que no es importante que lo sepan, solo que sí que se dividen en esos. ¿Cuál es la principal diferencia entre el escamoso y el adeno? Va a ser, uno es más frecuente en mujeres que en hombres, otro suele hacer más metástasis, y el tratamiento para cada uno de ellos es diferente. Por eso siempre el anatomopatólogo tiene que decirnos o informarnos si la muestra tiene queratina, que es decir que es un tumor escamoso, o si tiene glándulas, que nos va a hacer para un adenocarcinoma. Y otras dos cosas que se suelen pedir es la técnica inmunohistoquímica para evaluar dos anticuerpos como mínimo, que es el TTF1 y el P63, porque el tumor a su vez puede estar mutado, con lo cual el tratamiento de quimioterapia va a variar si esos genes son normales o están alterados. La estadificación, como todo tumor, se clasifica en TNM. No es necesario que sepan esa tabla de memoria, aparte va cambiando con los años, según las modificaciones que se hacen. Pero lo que sí tienen que saber es que en cuanto al tamaño decimos que es menor a 3, que es entre 3 o 7, o es más de 7. Eso sería para estadificar el tamaño, que sería el T. Y de acuerdo a eso decimos si es T0, T1, T2, T3, bueno, T4. El N representa los ganglios, que en este caso van a ser los ganglios del mediastino. Y lo que evaluamos es si tiene ganglios en el mediastino del mismo lado del tumor, si tiene ganglios en el mediastino o si tiene ganglios contralaterales a donde está la masa. ¿Sí? Entonces con eso decimos que hay adenopatías ipsilaterales, mediastinales o contralaterales. El N es un factor muy importante para el cáncer de pulmón porque es el que va a dividir el tratamiento en quirúrgico o en quimioterapia. Si un tumor no tiene compromiso de ganglios del mediastino, o si apenas tiene algunos del mismo lado, significa que todavía no diseminó. Con lo cual, yo puedo hacer un tratamiento quirúrgico y la historia en principio termina ahí. Si hay compromisos en el mediastino o contralateral, ya la terapia va a ser diferente. Y las metástasis, decimos si tiene o no metástasis. No importa el lugar, solo nombramos si hay. En cuanto a los estudios del cáncer de pulmón, para el cáncer de pulmón no existe un método de screening. Ustedes saben lo que es el método de screening, ¿no? ¿Qué es el método de screening?
Bien, son distintos estudios que se hacen para patologías con el objetivo de detectar en forma temprana alguna patología que en este caso va a ser un tumor. Pero tiene la característica que relación costo-beneficio frente al tratamiento tiene que ser mayor. Por ejemplo, las mujeres, hacer el screening de el PAP, ¿sí? Citología y PAP de cuello de útero, es barato y se puede hacer a todas las mujeres. En cuanto al, decimos, el screening de cáncer de pulmón, no existe por dos cosas. Primero, porque el costo sería carísimo hacerle a todas las personas que fuman de todo el mundo una tomografía cada 1 o 2 años. Y segundo, que el riesgo de la exposición a tantas radiografías también es maligno. Entonces, costo-beneficio no nos sirve. Por eso no existe un método de screening para el cáncer de pulmón, pero sí, si yo tengo un paciente que es tabaquista severo, tiene más de 40 años, cada tanto le voy a pedir un estudio para evaluar si tiene o no algún tumor pequeño y detectarlo de forma temprana. Pero a nivel poblacional no existe el screening. ¿Cómo vamos a estudiar a un paciente que sospechamos que tiene tumor de pulmón o queremos evaluar que no lo tenga? Lo primero que pedimos es una radiografía. La radiografía, obviamente, voy a ver o voy a encontrar si tiene algún tumor grande. Si tiene un tumor pequeño, menos de 3 centímetros, no lo suelo ver. Cuando vemos el tumor en la radiografía, ya estamos en un estadio o en un T avanzado. En cuanto a la tomografía, es el estudio de elección para estudiar el tumor. Más que nada, principalmente porque podemos evaluar el mediastino. Y el mediastino dijimos que estaban los ganglios, que son los que nos van a dividir posteriormente en un tratamiento, si es quirúrgico o si es un tratamiento de rayo y quimioterapia. La tomografía siempre lleva contraste para evaluar si hay captación y tiene que incluir, como todas las tomografías de tórax, el hemiabdomen superior. ¿Por qué? Bien, porque suprarrenal e hígado son los lugares donde va a ser metástasis. Entonces, la tomografía de tórax siempre incluye el abdomen superior. Otra técnica que tenemos para evaluar si hay un tumor es el PET. ¿Alguna vez escucharon? El PET es la emisión post-intraoral, una tomografía por emisión post-intraoral. Lo que se hace es darle al paciente, administrarle endovenoso una sustancia que tiene alta actividad metabólica, o sea, que va a ser captada por las células que tienen alta actividad metabólica, que en este caso un tumor lo captaría. ¿Para qué me sirve? Para evaluar sobre todo lesiones muy pequeñas que no las puedo ver en una tomografía y principalmente evaluar el mediastino, que por ahí en una tomografía convencional no puedo ver ganglios chiquitos y en este caso, por más de que sean pequeños, los captaría. Es un método sensible y específico, pero como todo método, tiene causas de falsos positivos y de falsos negativos. Es decir, que no todo lo que capta el PET es tumor. Puede ser una infección, puede ser una inflamación o puede ser un granuloma. Esto hay que evaluar los antecedentes del paciente. Y si el tumor es muy pequeño, menos de 7 milímetros, o si es del tipo bronquiolo alveolar, que es uno de los tipos histológicos, no lo capta el PET. Es decir, que existen también falsos negativos. Esta es una tomografía de un paciente que tiene una masa a nivel parailiar derecho y cuando le hacemos el PET, obviamente todo lo que tiene alta actividad metabólica, como ser el corazón, se va a tener bien fuerte y la masa principalmente va a captar. Y si miramos el mediastino y miren, prestan atención, encontramos un nodulito. Y que en esta tomografía, en la primera tomografía parece que no hay compromiso y después evaluamos que sí hay compromiso del mediastino y encima del otro lado
ya es casi contralateral ese ganglio. Esta tomografía lo mismo, parece que solo hay una masa derecha, y cuando hacemos el PET, encontramos que en el mediastino también hay ganglios activos. ¿Estamos? Esto va a cambiar obviamente el pronóstico y el tratamiento del paciente. No se hace en todos los lugares el PET. En Corrientes creo que hay solo en Curuzú, en el Hospital Oncológico, y en Buenos Aires hay 2 o 3 lugares. Todavía no es un estudio que esté muy difundido, pero es un estudio sencillo. Bien, y la resonancia no se usa frecuentemente para tórax, pero sí tiene indicaciones específicas en cáncer de pulmón. ¿Cuáles serían? ¿O cuándo pedirían una resonancia para pulmón? ¿A qué paciente le pedirían una resonancia de tórax? Los del Zoom también pueden opinar. Para ver si tiene metástasis. No, no, ahí rompes el resonador. ¿Qué diferencia tiene la resonancia con la tomografía? Bien, la resonancia se usa más que nada para ver músculo o todo lo que es sistema nervioso. Entonces, si tenemos un tumor, por ejemplo, que comprometa el diafragma y queremos evaluar si hay compromiso de diafragma, o puede estar en el vértice y puede estar comprometiendo la salida del plexo braquial, ahí, en ese caso, vamos a pedir una resonancia. ¿Está? Sería como la indicación específica para resonancia en tórax. Y otro método para estudiar el tumor de pulmón es, obviamente, un método invasivo. Necesitamos hacer citología, saber cuál es la celularidad que tiene ese tumor. En ese caso, lo que voy a usar es una fibrobroncoscopía o una broncoscopía rígida, de acuerdo a dónde está el tumor, y con una aguja voy a tomar una muestra para hacer una biopsia o un cepillado bronquial. Cualquiera de esas dos técnicas me van a informar el tipo de célula que tiene el tumor. La fibrobroncoscopía obviamente la vamos a usar siempre que el tumor sea central. Si tengo un tumor periférico que está al lado de la pared del tórax, con el fibro no llego, o sea, solo lo uso para tumores centrales. Bueno, ahí tenemos las formas de estudiarlo. ¿Cuál va a ser la manifestación clínica de un tumor de pulmón? ¿Cómo va a venir el paciente? ¿Cómo se imagina que viene alguien con un tumor? ¿Bien? Síndrome de impregnación. Bien. ¿Qué más? Hemoptisis puede tener. Caquexia, disnea. Bien. Siempre va a depender del tamaño del tumor. Acuérdense que en medicina interna todo depende. En este caso va a depender del tamaño que tenga la neoplasia. En algunos pacientes pueden ser asintomáticos y puedo diagnosticar en un estadio temprano. Y en algunos pacientes ya llegó tarde y el paciente viene por un síndrome de impregnación, viene por tos, viene por disnea. Y eso nos va a decir que el tumor ya está avanzado. Es decir, que va a tener clínica de acuerdo a la lesión o al lugar donde esté el tumor. Los tumores pequeños son asintomáticos, mientras que los tumores más grandes o lo que sean lesiones centrales o endobronquiales se van a manifestar más que nada con tos, por la irritación, disnea, dolor torácico o hemoptisis, y puede haber sibilancias y en algunos casos puede haber derrame pleural. Si el tumor tiene diseminación intratorácica, como dijimos recién, puede comprometer el plexo nervioso. Si toca el frénico, como vimos en la clase de diafragma, puede dar alteración de la mecánica ventilatoria por compromiso nerviofrénico. Puede afectar el plexo braquial y el paciente va a la consulta porque tiene parestesias o calambres en el miembro superior. Puede tener alteraciones de la voz, difonía. Bueno, puede haber derrame pleural y consulta por disnea y dolor
tipo de puntada. Si compromete estructuras vasculares que tocan más que nada los grandes vasos, puede haber el síndrome de vena cava superior, puede haber arritmias. Y si toca estructuras viscerales, que en este caso va a ser el esófago, porque está continuo, puede haber síntomas de disfagia. Los principales lugares donde va a ser metástasis el cáncer de pulmón es a nivel óseo, a nivel del hígado, suprarrenal, sistema nervioso y sistema linfático. A nivel óseo, bueno, el paciente puede tener una lesión ósea directamente, una fractura o dolor. Por eso a estos pacientes siempre para estadificar se les pide, aparte de la tomografía de tórax, un centellograma óseo. Si hay captación en el centellograma óseo, decimos que tiene metástasis. Si el tumor tiene metástasis, independiente al tamaño que tenga, ya es un estadio 4. ¿Sí? No es de tratamiento quirúrgico. Cuando hay metástasis, ya está en el estadio más alto. Puede haber compromiso hepático, con alteración, bueno, de lo que es pérdida de peso, alteración de albúmina, todo lo que es coagulación. Suprarrenal, nos puede manifestar como insuficiencia suprarrenal. A nivel del sistema nervioso, la metástasis puede dar desde cefalea, alteración del sensorio, convulsiones. Y a nivel de los ganglios linfáticos, la masa Bulky, que ahora vamos a ver que es un tipo de tumor, nos puede dar todo lo que es el síndrome de vena cava y demás. Otro tipo de manifestación es lo que se conoce como el síndrome de Horner, que seguro lo vieron en semiología. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay compromiso de la cadena simpática y del ganglio estrellado. Entonces, en ese caso, el paciente va a tener miosis, tosis palpebral y la anhidrosis. En algunos casos se puede agregar lesión de la costilla y demás, pero principalmente esas tres cosas. Síndrome de vena cava superior, que el paciente va a venir con la dilatación de lo que es a nivel superior del tórax, en el cuello, el edema facial. Y en estos pacientes por ahí no tengo una masa como veíamos en las tomografías, en las radiografías previas, sino lo que encuentro es un ensanchamiento del mediastino. ¿Está hasta ahí la clínica? Otra manifestación clínica que pueden tener los pacientes son síndromes paraneoplásicos. ¿Escucharon nombrar alguno? ¿O qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Qué vendría a ser un síndrome paraneoplásico? Bien, el tumor va a producir una sustancia o un anticuerpo que va a generar actividad a distancia, es decir, el tumor en sí produce una sustancia biológica o anticuerpos que generan respuesta. Es decir, que el paciente se puede manifestar con un síndrome neurológico como ser el Ehlers-Danlos, y no porque tenga una alteración neuropática, sino porque tiene un tumor que produce anticuerpos y dan esa clínica. Puede tener un CISPAC, un síndrome de Cushing, secundario que produce hormonas, no porque hay una alteración en la suprarrenal, sino porque ese tumor tiene sustancias activas que actúan como si fuese la suprarrenal. Los más frecuentes son los endocrinos, a nivel del sistema nervioso, el Ehlers-Danlos, cutáneos, la dermatomiositis, y después todo lo que sea hematológico. Y otra forma de manifestar el tumor que podemos ver a nivel de imágenes es el nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar van a ser los tumores que tengan menos de 3 centímetros. ¿Sí? Si tienen más de 3 centímetros, decimos que es masa. Si tiene menos, un nódulo. Dentro de los nódulos, para resaltar, existe lo que se llama el nódulo pulmonar solitario. Como lo dice la palabra, es un nódulo solitario, no hay nada más. Es decir, que no puede haber ni derrame, ni atelectasia, ni cavidad, nada. Es un parénquima normal con un nodulito. No suelen verse en radiografías, por el tamaño que tienen, y los cánceres que se diagnostican, es como, digamos, un nódulo, si yo tengo un tumor que lo diagnostico desde un nódulo pulmonar solitario,
la tasa de curación obviamente va a ser mucho mayor que en una masa pulmonar. Es decir, que tienen más sobrevida a largo plazo. No todos los nódulos solitarios son tumores. Están, sí, los nódulos malignos, que pueden ser un tumor propio, un tumor de pulmón, o puede ser alguna metástasis de otro tumor. Y dentro de las causas benignas puede ser un granuloma, puede ser un nódulo inflamatorio, puede ser una micosis. Es decir, que no siempre que tengo un nódulo es sinónimo de tener un tumor. ¿Qué tengo que evaluar cuando tengo un nódulo pulmonar solitario? Que esto más que nada lo vamos a encontrar en pacientes que le pedimos una tomografía para hacerle un control. Por ejemplo, un paciente que es tabaquista, que es EPOC, y bueno, una vez al año o cada 2 años le pedimos una tomografía para evaluar si tiene enfisema, si el enfisema progresó o no, y de repente aparece un nódulo. O un paciente tabaquista que nunca se estudió, le pedimos una tomografía y encontramos un nódulo. O también puede pasar en un estudio prelaboral que se encuentra el nódulo. Siempre que lo encuentro, tengo que hacer una evaluación clínica completa, ver si el paciente tiene síntomas o clínica de tener una neoplasia. Dentro de los factores de riesgo de la historia clínica, tengo que evaluar la edad del paciente, que si es mayor de 60 me va a hacer pensar que eso es maligno. Si tiene antecedentes de otro cáncer, porque puede ser una metástasis. Si el paciente fuma o tiene historia de tener neoplasias familiares. Si estuvo expuesto a radiaciones o alguna enfermedad laboral como el asbesto o el sílice, o si vive en una zona de contaminación ambiental. Cualquiera de esos puntos me va a hacer sospechar de que ese nódulo es maligno. Obviamente, si es un paciente joven que tiene una micosis, que tiene una inmunodepresión, voy a pensar que eso no es una neoplasia, sino que puede ser más inflamatorio o infeccioso. Pero de todas formas, siempre lo tengo que estudiar. ¿Qué vamos a evaluar cuando nos encontramos un nodulito perdido en el parénquima? El tamaño. Siempre son menor de 3 centímetros, pero dentro de 0 a 3 centímetros también los vamos a clasificar. Si tienen menos de 1, si tienen 2, si tienen 3 o si tienen hasta menos de 1 milímetro. Por lo general los empezamos a estudiar cuando tienen 8 milímetros. Evaluamos el tamaño, evaluamos los márgenes. No es lo mismo un nódulo prolijo aquí un nódulo espiculado. Vamos a evaluar bueno, el tamaño de los bordes, como dije recién, el crecimiento. Si yo tengo un nódulo y el paciente no tiene factores de riesgo o tiene factores de riesgo, lo que hago es a los 3 meses pedirle una nueva tomografía. O a los 6 meses pedirle una nueva tomografía. Si ese nódulo está igual, me quedo tranquila. Si ese nódulo aumentó de tamaño, me hace pensar que es maligno. Lo otro que puedo pedir para ganar tiempo, si el paciente ya tiene estudios previos, por ejemplo el año anterior o 2 años antes se hizo una tomografía, comparo las tomografías. Si estaba el nódulo y está igual que ahora, me olvido del asunto, y si no existía el nódulo y apareció ahora, lo tengo que seguir estudiando. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, otra cosa que miramos es si está calcificado. Si está calcificado en cualquier forma, que puede ser central, laminar, difuso, me hace pensar en que es benigno. Si tiene lesiones satélites, dijimos que el nódulo pulmonar tiene que estar solo, pero puede ser que en el pulmón contralateral encuentre algún otro nódulo, o que encuentre, no sé, cavidades. Entonces ese nódulo por ahí es un nódulo infeccioso. Si realza o no cuando le hago el PET, o cuando le hago el contraste endovenoso. Y las características internas. El nódulo puede ser sólido, o puede estar cavitado, o puede ser en vidrio esmerilado. Si es sólido o semisólido, tiene chances de ser maligno. Si está cavitado, si tiene vidrios deslustrados, me hace pensar más en inflamatorio o en infeccioso. ¿Y cómo manejamos los nódulos? Siempre que tenemos un nódulo, de acuerdo a los factores de riesgo del paciente, si me hacen pensar que es maligno, lo voy a seguir estudiando a corto plazo. Si el paciente no tiene factores de riesgo para tener una neoplasia,
puedo repetir la tomografía a los 6 meses o al año. Si es un paciente que tiene todos los factores de riesgo, le pedimos estudios previos. Si no tiene estudios previos, a los 3 meses programamos otra tomografía. Si tiene indicios de que es maligno, o sea, los bordes son espiculados, si cambió el tamaño, si capta con el contraste, sí o sí necesito saber qué es ese nódulo. Necesito saber las células para después hacer el tratamiento. ¿Cómo voy a obtener las células de ese nódulo? Puedo hacer una cirugía, siempre dependiendo de la ubicación. Puedo hacer una cirugía y sacar el nodulito y mandarlo a analizar. Si está pegado a la pared torácica, puedo hacer una punción transtorácica guiada por tomografía. Puedo hacer una biopsia por fibrobroncoscopía, o como les decía recién, hacer tomografías seriadas y según el factor de riesgo y los cambios o no que tengan, seguirlo con imágenes. ¿Cómo vamos a estadificar al tumor de pulmón? ¿Qué estudios le pedirían? ¿Qué necesitamos para estadificar al tumor? ¿Qué 3 cosas? Tamaño, ganglios y metástasis. El tamaño lo medimos en la tomografía. Las metástasis las buscamos con ¿qué? ¿Qué estudios pedimos para evaluar metástasis? Un PET. ¿Dónde van las metástasis, dijimos? Abdomen superior. Tenemos que estudiar hígado suprarrenal. ¿Qué más? Hueso y sistema nervioso. Entonces al paciente que lo vamos a estadificar le pedimos la tomografía de tórax con contraste. Ahí ya nos engancha suprarrenales e hígado. Le pedimos un centellograma óseo, o si en nuestro lugar no hay centellograma, podemos pedir calcio y fosfatasa alcalina. Si están elevados, sí lo derivamos para hacer un centellograma óseo. Y lo otro es una tomografía de cerebro. O sea que eso no necesitamos hacerle cirugía al paciente. Y ahí ya vemos el tamaño y las metástasis. Pero para estadificarlo necesitamos evaluar más que nada los ganglios, evaluar el N. El N que es el que nos va a dividir en si es o no quirúrgico el tratamiento. Tenemos una estadificación no invasiva, que es la que hacemos con la historia clínica y las imágenes que pueden ser tomografía o PET, y una estadificación invasiva, es decir, que el PET nos dio positivo, o en la tomografía marca que tiene ganglios, ahora sí tenemos que ir a estudiar el ganglio. ¿Cómo podemos estudiar el ganglio? Tenemos un montón de formas. De esto se encarga el cirujano de tórax. Tenemos la mediastinoscopía o mediastinostomía. La mediastinoscopía es hacer una incisión arriba del esternón y caen directamente en los ganglios de mediastino. Entonces ahí sé por tomografía qué ganglio está inflamado y va y directamente se hace una punción en el ganglio. Es una incisión pequeña. Otra forma que tengo de estudiar el mediastino es con el EBUS. El EBUS era el fibrobroncoscopio que tiene además una camarita y funciona como ecógrafo. Yo veo la tomografía, hago la fibrobroncoscopía y voy mirando los ganglios con el ecógrafo y pincho en el que supuestamente está aumentado de tamaño o es el que captan la tomografía. Y la forma más invasiva sería hacer una VAT, que es una videotoracoscopía. Lo que se hace es abrir el tórax, una incisión lateral, y se pone una camarita como si fuese una cirugía laparoscópica de vesícula, pero acá se va por adentro del tórax. Se llega al mediastino y se punza el ganglio que captan la tomografía. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando sé el T, cuando sé el N y cuando sé el M, y tengo la citología, es decir, el anatomopatólogo me dijo si es escamoso o si es adeno, lo pongo en la tabla y lo clasifico en estadio 1, 2 o 3, y el 4 que dijimos que es el que tiene metástasis, si tiene, por más de que no tenga ganglios, pero tiene una metástasis, ya es estadio 4. Según el tamaño, el N y las metástasis, lo clasifico del 1 al 4,
y en algunos casos tienen A y B. No importa, no es necesario que sepan esto. ¿Qué tienen que saber? Que el estadio 3A es el que tiene ganglios positivos en el mediastino, es el que captó en la tomografía o en el PET y le hicimos una biopsia por cualquiera de esos métodos y dio positivo para células malignas. Quiere decir que el tumor está en el pulmón y está próximo a diseminarse porque ya tocó el mediastino. Los que son menos que 3A, es decir, que tienen invasión del mediastino, que no hay invasión del mediastino, que tienen invasión de los ganglios del mismo lado, son pasibles de tratamiento quirúrgico siempre y cuando sean pequeños. Y el tratamiento quirúrgico va a ser resecar un segmento, resecar un lóbulo y en algunos casos, no siempre, hacer una neumonectomía, es decir, sacar todo ese lado del pulmón. Cuando tienen estadio 3B o 4, que sería ya los que tienen metástasis o los que tienen ganglios del otro lado, hacemos quimio y radioterapia. Los que tienen invasión del mediastino, pero son chiquitos, queda a evaluación personal del oncólogo y del cirujano. ¿Por qué? Porque esos pacientes yo les puedo hacer una quimioterapia o una radioterapia y eso hace que el tumor disminuya o que el ganglio del mediastino disminuya. Después lo vuelvo a reevaluar y en vez de 3A pasa a ser un estadio menor. Entonces esos pacientes que están ahí en el medio son los que tienen una chance más de ir a cirugía. Pero bueno, no es importante, con que sepan que algunos son quirúrgicos y si ya tiene compromiso del otro lado o metástasis, va directamente al no quirúrgico. El tratamiento es radioterapia. La radioterapia lo vamos a indicar a los pacientes que no tengan chance de hacer cirugía porque tienen un tumor que no es quirúrgico o porque las condiciones clínicas del paciente no soportarían una cirugía. Y después tenemos la quimioterapia. Quimioterapia se basa en la droga platino. Hay un montón de combinaciones, pero lo principal es el platino. De quimioterapia tenemos dos quimioterapias. La quimioterapia como tratamiento, que es la quimioterapia adyuvante, y después tenemos la quimioterapia neoadyuvante. La neoadyuvante es la que vamos a usar para esos pacientes que estaban en el estadio 3A, los que están ahí en el borde. Es decir, que le hago una sesión de quimio, un ciclo de quimioterapias y después los vuelvo a evaluar para saber si son quirúrgicos o no. Si es quirúrgico, cirugía, si no, pasa directamente a quimioterapia. Y dentro de la evaluación prequirúrgica, todos estos pacientes tienen que tener un estado ácido base, para evaluar obviamente que no estén en insuficiencia respiratoria, y lo otro, se les hace un montón de ejercicios en lo que se llama laboratorio pulmonar, que se les hace espirometría, DLCO, se les hace test de ejercicio cardiopulmonar, que es hacer una espirometría mientras están en bicicleta o corriendo en una cinta, y se les hace un test de marcha de 6 minutos. El test de marcha de 6 minutos, el paciente tiene que caminar una distancia mínima durante 6 minutos y no desaturar. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Por qué le pedirían todo eso al paciente? Más o menos. Porque esto se hace a todos los pacientes que se operan de tórax, que tienen cirugía de tórax. Bien, ¿y para qué te importa la capacidad respiratoria en este caso? Bien, para saber si va a tolerar la cirugía y si va a sobrevivir después de la cirugía. ¿Sí? Si yo le hago a un paciente que tiene un tumor de pulmón, vamos a suponer que tiene comprometido el vértice izquierdo. ¿Sí? En el vértice izquierdo tenemos 3 segmentos: el anterior, el superior y el posterior. Le hacemos una espirometría y tiene una capacidad vital del 90%. Perfecto. Si yo a ese paciente le calculo su espirometría sacando, hay todos unos cálculos, hay toda una fórmula que se hace, sacando los segmentos de ese lóbulo izquierdo, me daría un valor predictivo
de espirometría sin el lóbulo superior del 60% de la capacidad vital. Buenísimo, el paciente va a poder seguir respirando. Ahora, si el paciente va a cirugía y de entrada tiene una capacidad vital de 41% y le tenemos que sacar medio pulmón, ¿sobreviviría después de la cirugía? No. Entonces, si alguno de estos test no da, directamente no se hace la cirugía. Esta es la valoración prequirúrgica que hacemos. Existe toda una fórmula que a ustedes no importa que la sepan, que se calcula la espirometría del paciente con todo el pulmón completo y cuál sería el valor sin un segmento o sin 3 segmentos o sin un lóbulo o sin un pulmón directamente. ¿Está? Entonces todos los pacientes tienen que hacer esos ejercicios. ¿Dudas o preguntas? Bien, solo eso de pulmón. Y ahora vamos a ver dos tumores más. Eso es lo básico, digamos, que tenemos que saber cuando tenemos un tumor de tipo escamoso o de tipo adenocarcinoma. Después ustedes lean todo lo que es la epidemiología. Uno es más frecuente en mujeres que en hombres, uno da más metástasis que el otro, pero eso es todo estadística. Dentro de los tumores pulmonares tenemos otros que se llaman los carcinoides. Los carcinoides son tumores neuroendocrinos, quiere decir que no tienen nada que ver con el parénquima pulmonar. Si no tiene nada que ver con factores de riesgo respiratorios y pulmonares, obviamente no va a estar relacionado al tabaco. Los carcinoides son enfermedades que tienen diferentes entidades, como dice ahí, son neoplasias malignas, si bien son malignas, son de bajo grado de malignidad, y el 1 o el 2% se puede manifestar en pulmón. Por lo general, en mayores de 50 años, pero es el tumor más frecuente en pediátricos. Por eso, digamos, es otra de las causas que no se relaciona con el tabaquismo. El precursor de este tumor son las células neuroendocrinas. Si ustedes se acuerdan de embriología, que existía la cresta neural y de ahí migraban todas las células para formar el embrión, bueno, desde ahí vienen alterados los genes y después se manifiestan con este tumor carcinoide. No está relacionado al tabaco y es por la mutación de esos genes. Tiene obviamente para lo que es anatomía patológica, tinciones y marcadores específicos. Según la ubicación, va a ser la manifestación. Si son de tipo centrales, se van a manifestar como un pólipo en la luz bronquial, ¿sí? Adentro del bronquio. Y después puede migrar hacia el parénquima. Ese sería el tumor carcinoide típico. ¿Cuál sería la manifestación o cuál sería el motivo de consulta del paciente o del pediátrico acá? Disnea, ¿qué más? Si tiene un tumor adentro del bronquio. Sibilancias, hemoptisis si se lastima. ¿Qué más? Y si viene un paciente de 8 años con sibilancias y disnea, ¿qué piensan que tiene? Asma. Bueno, entonces estos tumores llegamos casi por descarte. Estos pacientes primero se los empieza a tratar como un síndrome bronquial. Si le hacemos una espirometría, seguro que nos va a dar obstructiva. No va a tener respuesta broncodilatadora positiva. No va a estar relacionado con el clima, no se va a exacerbar con ejercicio. Digamos que siempre va a estar la obstrucción. Entonces, en estos pacientes, por ahí los empezamos estudiando o pensamos con un diagnóstico de un síndrome bronquial y por falta de respuesta al tratamiento le hacemos una tomografía, no es común hacerle tomografía a los chicos, y encontramos el tumor. Obviamente que si el tumor es mínimo, los síntomas van a ser poquitos, pero a medida que crece se va a ir manifestando más. Y si el tumor es periférico, que serían los carcinoides atípicos, son más que nada subpleurales. Ahí tienen la imagen de un tumor que está dentro de la luz bronquial. Que también en algunos casos lo puedo ver en la radiografía de tórax y puedo ver que en el mediastino tengo un nodulito. Si el paciente tiene sibilancias, disnea y tiene una radiografía así, bueno, hay que pensar que puede ser un cuerpo extraño también, que tenga la vía aérea o
bueno, tengo que descartar que no sea un tumor. Según la histología, típico o atípico, que eso nos va a decir el de anatomía patológica, tiene técnicas de tinción y técnicas de inmunohistoquímica específicas, y se asocia a lo que se llama tumorlet, que son todas proliferaciones neuroendocrinas que no tienen mucha clínica, que pueden simular metástasis. Según la localización, la metástasis puede tener un síndrome paraneoplásico también como forma de manifestación. Periférico va a ser asintomático, los centrales más que nada van a dar obstrucción, y además de manifestarse como en el síndrome carcinoide, también puede ser un síndrome de Cushing, o el paciente puede venir por acromegalia o por hiperinsulinismo secundario a este tumor neuroendocrino que secreta esas sustancias. El diagnóstico, bueno, tenemos imágenes sugestivas en la radiografía o en la tomografía. La confirmación la vamos a hacer por la citología, que va a ser a través de una fibrobroncoscopía y después con la tinción. Y la extensión, es decir, que tenemos que evaluar si hace metástasis o si hay compromiso en otro lado, con la tomografía y el PET. No sé si llegan a ver, esta es la imagen de la luz de un bronquio, y fíjense que abajo a la izquierda tienen una tumoración en la pared, sí, eso debería ser un cilindro perfecto, y fíjense que ahí abajo está sobreelevado. Ahí hacemos la fibrobronco, con la pinza se toma la biopsia y después tenemos la citología. El tratamiento de estos tumores depende o no si tiene diseminación linfática, pero el tratamiento de elección es quirúrgico. Si son de tipo celular típico, ya con la cirugía basta el tratamiento, salvo que haya compromiso linfático, que le agregamos radioterapia. Y si son de tipo atípico, van con radio y quimioterapia, no se les hace cirugía. Y la otra clasificación, otro tipo de tumor que podemos encontrar, es el tumor de células pequeñas, que dentro de los tumores de pulmón es el de peor pronóstico. Por lo general, o lo que tratamos de dividir siempre que tenemos un tumor de pulmón, pueden llegar a leer que se los clasifica en tumor de células pequeñas y tumor de células no pequeñas. El de células pequeñas es el de peor pronóstico, y el de células no pequeñas, ahí dividimos en escamoso, en adeno, el de células grandes, el carcinoide, etc. El de células pequeñas es el que peor pronóstico tiene, más o menos el 20% de los tumores. Son células pequeñas, obviamente con una relación citoplasmática elevada, con muchas mitosis, es muy agresivo, y el pronóstico o la sobrevida, una vez hecho el diagnóstico, es muy corta. Dijimos que el tumor de pulmón por lo menos había una sobrevida de 5 años, hay quienes sobreviven más, pero se estima que a los 5 años. En este tumor es de cuestión de meses, hay pacientes que mueren al mes o a los 3 meses, no se suele llegar al año. No por el tumor en sí, sino porque es un tumor muy invasivo, que no es quirúrgico, por eso se hace con radio y quimioterapia, y más que nada la mortalidad se debe a todo lo que invade. Suele comprometer grandes vasos, entonces el paciente, digamos, termina muriendo por alguna complicación. Bien. ¿Dudas o preguntas? Si no, hasta acá terminamos con cáncer. Obviamente lo que es la parte de estadística, de epidemiología, eso después lo leen ustedes. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, terminamos acá entonces.